Hermanos, Dios les bendiga. En esta oportunidad les saludo de manera cordial, agradeciendo al Señor por este momento que nos permite de poder llegar hasta ese lugar donde usted nos sintoniza para poder impartir este estudio de la guía que vamos a estar dando esta semana en las diferentes reuniones de célula. Espero que este estudio sea de mucho provecho para sus vidas. Como ustedes lo habrán notado, hemos venido hablando acerca de la obra del Espíritu Santo durante las últimas semanas. En esta oportunidad vamos a continuar hablando acerca de esa obra, de la tercera persona de la Trinidad, y el tema que vamos a estar estudiando es el fruto del Espíritu. Estará basado en aquellas muy conocidas palabras que se encuentran en la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas en el capítulo número 5, versículos del 22 al 25. Ese será el texto base. Si ustedes, hermanos, recuerdan las enseñanzas anteriores, hemos venido notando algo que nosotros sabemos, no solamente porque está escrito en la Biblia, sino también por experiencia propia. Y me refiero a esa lucha continua que hay entre nuestra naturaleza pecaminosa y la nueva naturaleza que recibimos de parte de Dios cuando nacimos de nuevo. No olvidemos que todos nosotros nacemos con una naturaleza corrompida, una naturaleza que nos impele, que nos empuja hacia lo malo, que quiere siempre hacer lo malo, que se deleita en hacer el mal. Pero cuando escuchamos el mensaje del Evangelio, cuando el poder de la palabra del Señor se combina con el poder del Espíritu Santo, ahí nacemos de nuevo. El Señor crea una naturaleza diferente en nosotros, de modo tal que desde que nacimos de nuevo tenemos dos naturalezas. Esa naturaleza pecaminosa que nos va a acompañar desde siempre y hasta siempre, hasta que muramos o hasta que el Señor nos glorifique. Pero ahí está, esa naturaleza no nos abandonará. Y por otro lado también, esa nueva naturaleza que nosotros, como ya lo dije, recibimos cuando nacemos de nuevo. Y en los estudios anteriores hemos notado cómo hay una lucha interior en el creyente. Por un lado, el creyente que siempre tiene su naturaleza pecaminosa es como movido, como atraído y prácticamente seducido para hacer las cosas que le agradan a su naturaleza pecaminosa. Pero por otro lado tenemos esa nueva naturaleza que rechaza todo aquello que contrista al Espíritu Santo y nos motiva a buscar a Dios. Crea en nosotros un nuevo sentir. Pone en nosotros, como la misma Biblia dice, el querer como el hacer por su buena voluntad. Aquellas cosas que están relacionadas con la espiritualidad auténtica, se despierta el deseo de practicarlas en el interior del creyente que ha nacido de nuevo. Entonces, pero hay un momento en que esa lucha es fuerte, es difícil, como lo hemos visto a lo largo de todos estos estudios en las últimas semanas, cómo esa lucha puede tornarse tan difícil, y el apóstol Pablo mismo la vivió de forma tal que en el capítulo 7 de su carta a los Romanos, en los versículos finales, él dice: miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque la batalla interna que vive el creyente de manera cotidiana es dura, es difícil y muchas veces no nos hace sentir muy felices, que digamos, sino que al contrario nos sentimos miserables, como en su momento se sintió el apóstol Pablo, porque tenemos que estar batallando contra una naturaleza que siempre se opone a los impulsos de esa nueva naturaleza creada por el Señor en nosotros en el nuevo nacimiento. Un detalle adicional que podemos destacar en la introducción es cómo esta frase dice el fruto del Espíritu, es decir,
Cuando se usa la palabra fruto no se usa en plural, sino que se usa en singular. Es una aclaración importante porque muchas veces nosotros decimos los frutos del Espíritu Santo. Los frutos del Espíritu Santo son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tenemos la tendencia a hablar de los frutos del Espíritu Santo, como que si el amor es un fruto, el gozo es otro fruto, la paciencia es otro. Pero no, la Biblia no habla de los frutos del Espíritu Santo en plural. Cuando habla de las obras de la carne, sí habla en plural, porque en esta misma carta, en los versículos anteriores al pasaje bíblico que usaremos como texto en la enseñanza de este próximo sábado, sí se habla de las obras de la carne. El pasaje mismo dice, manifiestas son las obras de la carne. Y empieza a ser una descripción de todas las obras de la carne, fornicaciones, adulterios, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, contiendas, disensiones, herejías, etcétera, etcétera. Entonces, cuando se habla de las obras de la carne, sí se habla en plural. Pero cuando se habla de aquellas virtudes que el Espíritu Santo produce en el creyente, no se refiere a ellas usando un término plural, una palabra plural, sino que se refiere a esas virtudes en singular, como el fruto del Espíritu Santo. Entonces esto, hermanos, nos enseña que siempre es importante que nosotros aprendamos a leer la Biblia con atención, porque muchas veces nosotros repetimos lo que otros dijeron y no nos hemos dado a la tarea de corroborar lo fiel de aquellas palabras que han sido dichas por otros. Muy bien, entonces eso, hermanos, a manera de introducción. Vámonos entonces al primer punto, que es influido por el Espíritu. Hermanos, cuando hablamos del fruto del Espíritu, estamos hablando de aquellas virtudes que son producidas en nuestro ser, en nuestra personalidad, debido a la presencia y a la morada del Espíritu Santo en nuestras vidas. Si nosotros leemos estas virtudes que son mencionadas en los versículos bíblicos que vamos a leer, nos vamos a dar cuenta que las mismas están relacionadas con el carácter del creyente, porque se habla del amor, se habla del gozo, de la paz, se habla de la paciencia, se habla de la benignidad, de la bondad, de la fe, la mansedumbre y la templanza. Si nosotros nos detenemos en cada una de estas virtudes, llamémoslas así, que por cierto vamos a empezar a estudiar una por una a partir del mes de febrero. Pero cuando nosotros empezamos a analizar cada una, nos vamos a dar cuenta cómo estas están estrechamente vinculadas con el carácter del creyente. Quiere decir entonces que cuando una persona ha nacido de nuevo y vive bajo la influencia del Espíritu, esa persona manifestará estas virtudes de modo tal que serán visibles a todas aquellas personas que le rodean. Una persona que ama, una persona que en todo momento tiene gozo, una persona que tiene paz, una persona que es paciente a pesar de las adversidades, una persona que no le causa daño a nadie, sino que es benigna, es bondadosa, es una persona llena de fe, es una persona que no tiene orgullo, prepotencia, sino que al contrario es una persona mansa, no es una persona que cede ante las tentaciones, sino que sabe decir que no cuando es no, que sabe decir que sí, aun cuando quisiera decir que no. Es decir, es una persona con dominio propio, una persona con templanza. Si nos vamos a dar cuenta, todas estas virtudes
son virtudes que no pueden estar escondidas. Es decir, no puede decir una persona, yo vivo influenciada por el Espíritu Santo mora dentro de mí, y al mismo tiempo mostrar un carácter que riñe con estas virtudes que forman parte integral del fruto del Espíritu Santo. Entonces, si una persona es una persona que tiene odio, es una persona que siempre anda amargada, que anda molesta, enojada, que tiene intranquilidad, que es sumamente impaciente y con su impaciencia impacienta a las personas que le rodean, es una persona que daña a través de diferentes medios a las personas que le rodean. Una persona así no puede decir que está influenciada por el Espíritu Santo. Y si en un momento dado otra persona cuestiona esa morada del Espíritu en su vida, esta persona no tiene la moral como para decir, no me cuestionen, no tienen derecho a señalarme nada porque Dios me conoce en mi interior, Dios sabe que su Espíritu mora en mí. Pues sí, pero el punto es que la morada del Espíritu en el creyente influye en su vida y en su carácter de tal modo que es simple y llanamente imposible que este creyente no sea transformado, que su carácter no sea transformado. Un creyente que camina influenciado por el Espíritu, que tiene en su interior al Espíritu Santo, es un creyente maduro, es un creyente cuyo carácter ha sido moldeado por el Espíritu Santo, y ese moldear, esa transformación se hace definitivamente evidente a todas aquellas personas que le rodean. Jesús de Nazaret es un ejemplo perfecto de eso. Jesús tenía todos estos elementos que son mencionados en estos versículos. Jesús era alguien lleno de amor. Jesús era alguien que siempre tenía gozo. Es cierto que pasaba momentos de tristeza. Es cierto que hubo momentos de enojo. Es cierto que hubo momentos de indignación. Mas no obstante, él siempre estaba lleno de gozo. ¿Por qué razón? Porque él siempre vivía de acuerdo a la voluntad del Padre. Jesús fue manso, fue un hombre manso, al punto que nos dijo a nosotros que aprendiéramos de él que era manso y humilde de corazón. Jesús era un hombre con templanza, porque ante las tentaciones que Satanás le presenta y que nos son descritas sobre todo en Mateo y Lucas, el Señor Jesús supo decir no a cada una de las 3 tentaciones que le presentó el adversario, porque tenía el dominio propio. Entonces Jesús es un modelo perfecto de cómo debe ser el carácter del cristiano. A nosotros no nos cabe en la cabeza pensar en un Jesús amargado, en un Jesús a quien le caía mal la gente, en un Jesús que no tenía dominio propio, a un Jesús prepotente, orgulloso y soberbio que veía con menosprecio a las personas pobres que le rodeaban. No vemos a un Jesús ahí impaciente e impacientando a sus discípulos cuando no se daban las cosas como él quería. No vemos a un Jesús dañando a sus seguidores ni a ninguna de aquellas personas que escuchaba sus enseñanzas. Jesús refleja de manera perfecta cada una de estas virtudes que deberán caracterizar al creyente que tiene al Espíritu Santo morando en él y que por obvias razones está bajo la influencia de la tercera persona de la Trinidad. Y esa influencia simple y llanamente no puede pasar desapercibida, sino que al contrario es evidente a las personas que nos rodean. Vayamos al punto número 2, nutridos por el Espíritu. No solamente el Señor ha cambiado nuestro carácter,
de ser personas odiosas a ser personas que amamos, de ser personas amargadas a ser personas llenas del gozo del Señor, de ser personas que siempre nos íbamos en la misma corriente de disolución que los pecadores. Pasamos de eso a convertirnos en personas que le decimos no al pecado y sí al Señor y sí a la santidad. Entonces, pero no solamente nosotros hemos sido transformados en nuestro carácter, transformación que, como ya dije, se hace evidente a los que nos rodean, sino que también el Señor nos da el acompañamiento necesario, la fortaleza necesaria para enfrentar las adversidades que como creyentes nosotros vamos a experimentar. Hay que ser honestos, mis hermanos. La vida cristiana no siempre es fácil. Es más, el Señor Jesús habló de la experiencia de la obediencia al Padre en términos en que queda bien claro que no siempre hacer lo correcto es algo que nosotros podamos disfrutar. Jesús, cuando habló de hacer la voluntad del Padre, a ese hecho le llamó el trago amargo. Le llamó el trago amargo. Cuando estaba en Getsemaní, el Señor Jesús veía en la voluntad del Padre un trago amargo que él tenía que beber. O cuando el Señor Jesús durante su ministerio hablaba de tomar la cruz y de negarse cada persona a sí misma, todas estas frases nos muestran una realidad, que la vivencia auténtica de la fe no es fácil, porque tenemos tres magníficos adversarios. Tenemos a Satanás, quien es nuestro adversario por antonomasia. De hecho, la palabra Satán, antes que ser el nombre propio de nuestro adversario, es un término hebreo que hace referencia a todo tipo de adversario y a todo tipo de oposición. Entonces, ahí tenemos a Satán, que siempre está oponiéndose para que nosotros avancemos en nuestra espiritualidad, que siempre está poniendo tentaciones y trabas con el propósito que los planes del Señor no se concreten en nuestra vida. Tenemos también este sistema mundano que nos rodea, cuyos valores y cuyos principios tratan de envolvernos de modo tal que podamos sí tener una vivencia cristiana híbrida, en la que tenemos por un lado principios éticos que están apegados a los principios del reino, pero por otro lado también tenemos principios que rigen el mundo que está dominado por Satanás. Entonces tenemos a Satán como adversario, tenemos al mundo que nos rodea como una poderosa y nociva influencia en contra nuestra, y por si esto fuera poco, nos tenemos a nosotros mismos. Tenemos esta naturaleza pecaminosa que siempre nos inclina hacia el mal, que siempre procura lo malo, que no quiere agradar a Dios, que se opone a que oremos, que se opone a la lectura de la palabra, que se opone a que nos congreguemos. Entonces la vida de fe, la vida del cristiano que quiere vivir el cristianismo de manera real y auténtica, verá que su camino no es fácil, pero ahí tenemos al Espíritu Santo, que no solamente mora en nosotros, sino que también está al lado nuestro, dándonos el acompañamiento que nosotros necesitamos para vencer las adversidades que vamos a experimentar en la vida. Si ustedes leen la guía, se darán cuenta que ahí hay una palabra que es la palabra paráclito. La palabra paráclito es una palabra griega que describe a toda persona que se pone al lado de la otra para defenderla, para ayudarla. La palabra paráclito aparece en la primera carta de Juan, cuando dice: si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. La palabra abogado allí es la traducción del término paráclito. Es decir, que ese pasaje bíblico dice, si alguno de ustedes ha pecado, paráclito tenemos para con el Padre. Y
en la Biblia, cuando se hace referencia al Espíritu Santo, se refiere a Él como el Paráclito, que en el Evangelio según Juan se traduce como el Consolador. Si ustedes leen el Evangelio de Juan y encuentran ahí la palabra consolador es la traducción a nuestro idioma del término griego Paráclito, con la diferencia que en Juan se traduce por abogado y en Juan se traduce como consolador. Y las dos maneras de vertir el término a nuestro idioma es correcta, porque ¿qué es un abogado? Un abogado es alguien que se pone al lado de otro para defenderlo. ¿Quién es un consolador? Alguien que se pone al lado del otro para ayudarle en momentos de dificultad. Entonces, mis hermanos, podemos decirle a los miembros de nuestras células que si bien es cierto la lucha espiritual es difícil y algunas veces quizá lleguemos a exclamar como Pablo, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Si bien es cierto la batalla muchas veces puede tornarse tan difícil como para exclamar de esa misma manera que Pablo, no obstante hay una buena noticia y es que el Espíritu Santo nos fue dejado por el Señor para que nos acompañe, para que nos asista en todo momento. No estamos huérfanos. Eso digámosle a las personas que están en las células, no estamos huérfanos, no estamos solos en esta batalla. Al contrario, no solamente tenemos al Espíritu en nuestro interior, y cuya influencia benefactora se hace palpable a través de estas 9 virtudes que se encierran dentro del fruto del Espíritu, sino que también el Espíritu como Paráclito está al lado nuestro para darnos el soporte, el sustento, la nutrición y el apoyo necesario para triunfar ante enemigos tan formidables como el diablo, el mundo y nuestra naturaleza pecaminosa, inclinada siempre a lo malo. Entonces, permitamos que sea el Espíritu Santo el que nos ayude. El punto número 3, y que es el final, dice guiados por el Espíritu. No solamente tenemos la influencia del Espíritu que se hace evidente en la transformación de nuestro carácter, no solamente tenemos al Espíritu que nos nutre para darnos la fortaleza necesaria para vencer a nuestros formidables adversarios, sino que tenemos también a la persona del Espíritu Santo para guiarnos en todo momento. Ahí se cita un pasaje de la epístola a los romanos, pasaje en el que se dice que todos los que son guiados por el Espíritu, esos son hijos de Dios. ¿Qué significa la guianza del Espíritu en el contexto de la carta a los romanos? Como dice la guía, se refiere al combate, a la destrucción de las pasiones pecaminosas que se oponen al deseo del Espíritu. Ahí, si nosotros leemos la guía y también leemos el contexto de Romanos capítulo 8, nos vamos a dar cuenta que la referencia a la guianza del Espíritu Santo está vinculada con la destrucción, con la oposición a esas pasiones de nuestra naturaleza pecaminosa que quieren tomar control de nuestra vida. Eso quiere decir que tenemos que hacer lo que vimos en un estudio hace algunas semanas, mortificar la carne. Quizá ustedes recordarán, hermanos líderes y lideresas, que se mencionó esa frase o esa palabra, mortificación. Y dijimos en esa oportunidad que la palabra mortificación hace referencia a hacer morir en nosotros lo terrenal, a hacer morir en nosotros aquellas pasiones que brotan de nuestra naturaleza pecaminosa. Pero la palabra guianza relacionada con la persona del Espíritu Santo no solamente se refiere, como en el caso de Romanos 8,
a la lucha en contra de las pasiones de nuestra naturaleza pecaminosa, sino que también tiene otro tipo de acepciones. Por ejemplo, el Señor Jesús le dijo en su oportunidad a sus discípulos que cuando ellos fueran llevados presos y fueran presentados delante de los tribunales al ser acusados falsa e injustamente, el Señor Jesús les decía a sus seguidores: no se preocupen por lo que dirán, porque en aquella misma hora el Espíritu de vuestro Padre les enseñará todo lo que ustedes deben decir. Recordemos que cuando Jesús fue juzgado por Poncio Pilato, él se mantuvo en silencio por un buen tiempo. Pero él a sus seguidores les dijo: cuando los acusen falsamente y los presenten ante los tribunales, no se preocupen por su defensa, no se preocupen por lo que van a decir, porque en aquella misma hora serán acompañados por el Espíritu Santo y Él les enseñará lo que ustedes deben decir. Entonces vea usted, el Espíritu Santo también nos guía en aquellas cosas que nosotros debemos de decir en momentos claves de nuestra vida. Pero no solamente eso, el Espíritu Santo también nos guía de modo tal que nosotros podamos comprender mejor la palabra, tanto escuchada como leída. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesús habló de que el Espíritu Santo les recordaría todas las cosas? Entonces, o como también el Señor, el Espíritu le abrió el entendimiento a sus seguidores para que pudieran comprender ciertos pasajes o ciertas realidades que hasta ese momento eran incomprensibles para ellos. Entonces, el Espíritu Santo también nos guía de modo tal que podamos comprender mejor su palabra, ya sea cuando la escuchamos en la célula, en el local de nuestra iglesia, o cuando nosotros la leemos en casa o en nuestro horario de almuerzo, en el trabajo o en el break, sí, ahí, en los momentos en que estamos estudiando. El Espíritu Santo abre nuestro entendimiento y nos guía hacia toda verdad. También el Espíritu Santo guía en la labor evangelizadora, nos guía en la labor evangelizadora. Y eso lo podemos ver en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cómo el Espíritu Santo guió, por ejemplo, a Felipe para evangelizar al eunuco, a aquel alto funcionario de Candace, la reina de los etíopes, cómo el Espíritu Santo lo guió hacia ese hombre, cómo el Espíritu Santo le fue impidiendo a Pablo llegar a ciertos lugares. El Espíritu Santo es una persona y Él puede guiarnos hacia toda verdad. Puede guiarnos aún en la labor evangelizadora para saber hacia dónde debemos ir y con quién podemos compartir el Evangelio. El Espíritu Santo lo puede hacer. No estoy queriendo decir que vamos a hablar con la gente acerca de Cristo hasta que el Espíritu Santo nos indique a quién debemos de decirle. No, debemos de hablar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Hablarle a todas las personas que el Señor ponga en nuestro camino. Lo que sí estoy queriendo decir es que habrá momentos concretos en que el Espíritu Santo nos guiará hacia la adopción de una estrategia de evangelización que nos permita alcanzar a aquellas personas que el Señor ha ordenado para vida eterna. Muy bien, hermanos, quiero terminar esta enseñanza con la aplicación. ¿Qué hemos aprendido hasta este día? Hemos aprendido que vivir bajo el control de nuestra naturaleza pecaminosa es muerte. Cuando una persona no ha creído en Jesucristo, cuando no le ha dado todavía su corazón, cuando no ha reconocido sus pecados ni se ha arrepentido de ellos de manera auténtica, esa es una persona que está controlada por su vieja naturaleza. Aunque se cree libre, no obstante es esclavo del pecado. Entonces, ¿y qué provoca esa esclavitud? Esa esclavitud provoca muerte, la separación del ser humano con respecto a su creador. Pero no solamente provoca esa muerte espiritual en el aquí y en el ahora, sino que también provocará la muerte eterna, la muerte segunda, es decir, cuando eternamente vivamos separados del Señor por haber practicado las obras de la carne, por habernos dejado guiar por sus instintos y sus pasiones. Entonces, recordemos,
el vivir dominados por nuestra naturaleza pecaminosa es muerte. Tenemos entonces que entregarnos a Cristo, ahora que todavía es tiempo. Si nuestra vida no refleja esas virtudes de las cuales leímos, entonces es seguramente porque no ha nacido de nuevo. Y si no ha nacido de nuevo, no puede entrar, no puede ver el reino de Dios. Digámosle al amigo que le invitamos para que venga a Cristo, para que se arrepienta de sus pecados, para que reciba por la fe en su nombre el perdón y la vida eterna que otorga gratuitamente a todo aquel que confiesa a Jesús como su Señor y su Salvador. Espero, hermanos, que esta enseñanza les sea de mucho provecho y que enriquezca su preparación personal de la enseñanza. Será entonces hasta la próxima. Que el Señor les bendiga.